Las dificultades económicas nos afectan naturalmente a todos, entre ellos a los inquilinos. Casi 1 de cada 3 tuvo que rescindir su contrato de alquiler porque le cuesta pagarlo. En realidad, o lo rescindió o no pudo renegociar. Por suerte, toda la información la trae Esteban Lafuente. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? De vuelta, te saludo por segunda vez. Así es, sí. Y te acordás que hablábamos un poco del dólar y cómo afectaba los precios. Bueno, ahora vamos a hablar, como vos decías, de un tema muy concreto donde todo lo que parece macro y mucho más técnico se traduce en la economía del día a día de las familias. Y como vos decías, según un relevamiento de la organización Inquilinos Agrupados, que nuclea un montón de inquilinos y va monitoreando un poco la situación en el país, y es la voz del sector de los inquilinos en el debate en el sector, una encuesta entre 4.200 personas, familias en todo el país, marcó esto que vos decías, que el 30%, alrededor de 1 de cada 3 inquilinos en febrero de este año, debió rescindir su contrato justamente porque no tenía los ingresos suficientes para o bien hacer frente a ese contrato, o porque veía que en los meses siguientes de mantenerse los ajustes firmados en el contrato no le iba a alcanzar para hacer frente a ese alquiler. Entonces rescinden ese contrato y tienen que buscar o viviendas más chicas o sectores más baratos, justamente para que el ingreso que tienen les alcance en un contexto de suba de precios generalizado, donde también sube el precio de los alquileres y no acompaña el resto de los ingresos. Vamos a ver ahora las razones y para explicar por qué ocurre esto que estamos contando. A ver, Esteban. Sí, esto es lo que hablamos de la pérdida de poder adquisitivo, que es la pérdida general de los ingresos de las familias. Según los datos del INDEC oficiales, el año pasado la pérdida fue del 12% en promedio, y especialmente fue aún más grave la situación en el sector de los empleados informales, con una caída del 13,8%. Claro, aclaremos un poco qué estamos hablando cuando nos referimos a la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo del salario, pero de los ingresos en general. Si quieren, me atrevo a dar ese salto. No quiere decir solo que los precios aumentan, eso es inflación. El problema es que tu salario no aumenta en la misma medida que aumenta la inflación. Si no, tendríamos esos problemas, también tendríamos inflación, pero no tendríamos quizás tanta pérdida del poder adquisitivo del salario. Este es el primer problema. Así es, como decíamos, una pérdida del 12%, si antes te alcanzaba para comprar 100 de X cosa, de X producto, de X bien, ahora el año pasado compraste 92. Justamente esa es la pérdida del poder adquisitivo, 88. Esa es la pérdida del poder adquisitivo, que fue aún más grave, aún más dura la situación en el segmento de los empleados informales, que, como vimos ayer en los datos que reveló el INDEC, es un segmento que también crece. Hay precarización del empleo, donde también los ingresos son menores, las recomposiciones son menores, entonces las familias están mucho más expuestas a estas dificultades. Ahora explícame este segundo dato, suba de los alquileres por encima de la inflación. Esto sí que me cuesta entenderlo. Y porque muchas veces quedan, los alquileres están ajustados en el contrato con estimaciones de la inflación. Lo que ocurrió también es que hubo muchos contratos que, al perder inflación de lo que estaba previsto justamente por la inflación récord que hubo el año pasado, hubo contratos que al renegociarse incluían una cláusula de ajuste por la inflación anterior y proyectan en sí para este año en curso inflaciones, ajustes semestrales del 15% o más, que arrojan un aumento en algunos casos de hasta el 40%, que termina siendo mucho más de la inflación esperada y también de la recomposición de los salarios esperada, y ahí es donde está la diferencia en la imposibilidad que tienen los inquilinos de renegociar o de hacer frente, ¿no?, al contrato de alquiler pactado, y ahí viene la rescisión del contrato. Ahora, no entiendo el negocio de los propietarios. Digo, ¿para qué subir por encima de la inflación o por qué desatender el contexto general en el que se desarrolla la vida en la Argentina, que es un contexto, bueno, marcado por una retracción de la actividad económica, una pérdida del poder adquisitivo del salario, y donde difícilmente es, me retracto, en realidad lo digo de vuelta, donde resulta difícil conseguir empleo o mantener el ingreso? Exacto, incluso desde el sector de propietarios lo que plantean es que la renta en dólares que genera una vivienda en alquiler, una propiedad en alquiler, está en los niveles más bajos de la década del 80, que veníamos de índices, dicen ellos, desde el 10 o el 12% en los 90 a márgenes del 3 o el 4%. ¿Me puedo pelear un poco con los propietarios? ¿Sigo? Con todo gusto. Ojo, yo también soy propietario en otro contexto. Lo que digo es, ¿por qué esperamos una renta en dólares cuando vivimos en una economía en pesos? Parezco Axel Kicillof diciendo esto. Vos me vas a decir que las propiedades se compran en dólares, pero después la vida no es en dólares. No, y también eso hace que si los precios se mantienen en dólares y no se modifican en pesos, cuando los ingresos sí están en pesos, lo que genera es un desplome del mercado, como se está viendo hoy, donde las propiedades, la compra-venta de propiedades cae mucho. Y ¿sabés? Otro factor que tiene que ver con el uso de las propiedades, dado que los alquileres tal vez a nivel familias no se pueden pagar los montos que tal vez los inquilinos piden, hay una tendencia que tal vez es incipiente pero crece, es utilizar estas plataformas digitales de alquiler de propiedades para el turismo, de alquileres de viviendas amobladas para corto tiempo.
que termina rindiendo más porque el ingreso, que si bien está ocupada menos tiempo tal vez que un contrato de un mes, como podía ser, o incluso los más largos de 2 años, se alquilan por semana, pero terminan teniendo ingresos muchísimo mayores al que podría obtenerse de un alquiler en las familias, y esto ya genera polémica en algunas ciudades de Europa, justamente porque empuja hacia arriba el precio de los alquileres. Sí, ahí no tenés nada que hacer, me parece. Y ahí, entonces, bueno, hay un modelo que cruje y que está en discusión justamente porque lo que plantean los inquilinos de muchas ciudades es, por este tipo de plataformas se encarecen los alquileres para quienes viven en la ciudad, y eso es algo que también se está viendo en la ciudad de Buenos Aires. Esteban, ¿es cierto que tengo que poner casi el 50% del ingreso para alquilar? Eso es lo que dijeron los inquilinos encuestados en esta encuesta, que plantearon que en promedio el 47% del ingreso de la familia se destinó en febrero a pagar el alquiler. Y más esto es un delirio, a ver, voy a opinar un poquito con respecto a esto. Esto es un delirio. Habitualmente cuando se habla de economía cotidiana se dice que uno tiene que destinarle al alquiler alrededor del 20% del ingreso. Es decir, no es una cuenta caprichosa, sino que se refiere a que también te tiene que quedar dinero para hacer otras cosas. No solo para alimentarte, formarte, por ejemplo, a través del estudio o viajar, sino también, ¿por qué no?, para tener un tiempo de ocio. En este caso, quien pone 50% de su ingreso en el alquiler, queda muy tiene que ajustarse para otro tipo de actividades, y de hecho el dato más allá del 47% que se informó en febrero es la evolución y la tendencia. En febrero del año anterior, en 2018, el porcentaje necesario, según esta misma encuesta que se hizo justamente hace un año, era el 41%, 6 meses después era el 45% y subió en la última edición, esto que estamos comentando, al 47%. Casi un 25% más del ingreso de la participación del alquiler dentro del ingreso de los hogares es lo que se necesita para cubrir el alquiler, es lo que está marcando justamente las dificultades en el ingreso y cómo retrocedió el ingreso de las familias frente a otro tipo de servicios o necesidades básicas, como vos decías, lo de la vivienda, y esto es especialmente más complejo en el segmento de los jóvenes o entre los mayores adultos, los jubilados, que también el año pasado perdieron contra la inflación, donde incluso la participación del alquiler sobre el total de los ingresos supera el 50%, en algunos casos, según este informe, llega al 55%, justamente porque los jóvenes son los que ingresan al mundo laboral y tienen tal vez los menores salarios, el menor ingreso, y eso implica que el alquiler sea muchísimo más importante en su gasto mensual que lo que puede ser en otros grupos familiares donde tal vez se suman más ingresos. Y si soy uno de estas personas que vos a las que te estás refiriendo, ¿qué me queda por hacer entonces? Las soluciones que muchos encontraron entre los más jóvenes es volver al lugar de los padres, porque justamente el salario no les alcanza, ¿no? Qué garrón. Para cubrir esa vivienda. A mí a los 40 no me funcionaría, creo, pero bueno, en fin. Entonces, aparte voy con 4 más, con 3 más, ¿no? Mejor que no me pase. La alternativa a la que terminan acudiendo muchos es mudarse a lugares más económicos o a viviendas más chicas o tal vez más alejados del transporte, donde el alquiler es un poco más bajo, y logran así reducir la participación del alquiler de la vivienda dentro de los ingresos totales y poder tener margen para, como vos decías, otros rubros como puede ser el ocio, viajar, estudiar u otro tipo de actividades. ¿Cuáles son entonces los barrios a los que tendría que apuntar? Son barrios, quiero bajar el costo. Si querés bajar los barrios, esto es según un relevamiento de uno de los monitoreos de alquileres. Constitución, Floresta, Liniers, Flores y Once. Estos no son los más baratos, aclaremos, ¿no? Estos sí. Puerto Madero no, Constitución sí. Constitución, Floresta, Liniers, Flores y Once son, en promedio, hoy en la ciudad de Buenos Aires, los barrios que tienen los alquileres de un dos ambientes. Estamos tomando un dos ambientes más bajo. Esto, más allá de plantearlo como recomendación, es el monitoreo de cómo está hoy la situación del Claro, alquiler. No es una recomendación. Exactamente. En realidad es un monitoreo, un diagnóstico de cómo está la situación hoy, y donde también, según el monitoreo de estos precios, es donde la oferta también crece, justamente porque en la oferta y la demanda de propiedades se vuelven atractivos justamente por los precios que ofrecen en comparación con la suba que sí muestran otros barrios como veíamos antes, Palermo, Puerto Madero, Coglan, Saavedra, Núñez, Recoleta, que son barrios que se encarecen mucho también porque la oferta está muy cubierta. Entonces, en esta disputa donde el alquiler no alcanza, genera que haya familias que se vuelcan hacia otros barrios. Esteban, impecable. Igual vamos a seguir haciendo el esfuerzo y esperemos que mejore el poder adquisitivo del salario. Exacto, ¿no? Y por eso el planteo justamente es por un lado el salario y por el otro insistir, por lo menos de inquilinos agrupados, en que se trate o que se avancen estas leyes de diferentes proyectos, ¿no?, que hay de ley de alquileres para intentar regular un poco el sector, teniendo en cuenta cómo crece el peso del alquiler en comparación con los ingresos de las familias. Creo que no van a tener suerte. Pero bueno,
sigamos insistiendo. Ese planteo. Así es, Pablo. Muchas Creo gracias. que va a ser más fácil que se recupere el poder adquisitivo del salario que lograr esa ley. Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio. ¿no? Es Del dólar, la apenas inflación. una percepción Sí, que esperemos. tengo. En fin, muchísimas gracias. A vos, Pablo.